de Venezuela siempre, siempre Venezuela. En este segmento del programa vamos a conversar con Dilio Hernández. Él es economista, experto en el tema y con él vamos a conversar un tema importante, creo yo, pero que se ha dejado en el olvido. Es una percepción. El tema de la deuda externa venezolana que gravita con mucho peso en todas las decisiones y acciones económicas que el país pueda tomar en el presente y en el futuro. Dilio, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Sí, gracias Alan por la entrevista. Sí, como tú dices, es un tema que pasa como desapercibido. Para los que no pasa desapercibido el tema es para los acreedores, porque eso sí están en las instancias judiciales reclamando el pago de sus compromisos no cumplidos, ¿no? Pues sí, Alan, lo primero que tenemos que decir quizá para que la gente entienda, porque como tú dices, es un tema que a lo mejor no se percibe de una forma directa en la gente no siente el peso de esa deuda. Bueno, porque no le cobran a él, no es a él a quien le tocan directamente en la puerta para decir, mira, tú tienes una deuda de tantos millones de dólares y debes pagarla, ¿no? Entonces, el ciudadano común y corriente pues no tiene una idea de qué se trata de. Yo diría, para que la gente entienda, que la deuda externa son los compromisos que tiene el Estado venezolano en divisas durante el tiempo que esté en dos componentes. Hay la deuda financiera y la deuda no financiera. La deuda financiera está compuesta por los títulos valores que emite la República y PDVSA para cubrir los gastos que ellos tienen. Y la deuda no, fundamentalmente son las dos instancias que contraen deuda financiera. Y la deuda no financiera está vinculada al incumplimiento de las obligaciones contractuales que tiene el Estado, incluyendo PDVSA, que es el mayor contratista de deuda externa, y ya lo vamos a ver en una cifra que te voy a dar, que tiene con sus contratistas. Ahora, además de ello, por supuesto, en esa deuda no financiera se incluyen lo que nosotros debemos por concepto de confiscaciones, expropiaciones. eh, son montos que tienen que ser incluidos allí. Bueno, ese a grandes rasgos es lo que nosotros llamamos la deuda externa. Ahora bien, ¿cuál es Dilio, el monto? ¿Cuál es el monto? ese precisamente es el tema. El régimen ha mantenido este tema como una caja oculta, una caja negra. Los venezolanos no tenemos en este momento una idea clara de en cuánto se puede cuantificar esa deuda externa. Y sobre todo nos sorprende que esa deuda esté en este momento, después de haber tenido un ciclo de bonanza económica tan extraordinario, tan fuerte, tan histórico, que uno pierde también las dimensiones de cuánto ingresó a Venezuela durante ese tiempo. Pero podemos cuantificar la deuda externa venezolana al día de hoy. Bueno, las estimaciones son muy variadas, ¿no? Depende de la fuente que tú tomes, ¿no? Pero hay como un acuerdo común de los economistas fundamentalmente, que dicen que nuestra deuda hoy en día está entre 160.000 y 170.000 millones de dólares. Eso es una cifra que hay que escribirla grandota para poderla entender, ¿no? Eso es aproximadamente, Alan, el 300% del PIB del país. Es decir, si tú estimas un PIB de 50, 60 y tienes una deuda de 160.000 a 170.000 millones, pues tienes una preocupación allí latente, ¿no? Te voy a poner un dato para que la gente entienda el significado de ese monto como en cifras más comunes. Mira, el venezolano en el año 1999 mmm, tenía una deuda per cápita externa, todos los venezolanos, de aproximadamente unos $1.200. Eso era lo que debíamos tú, yo y todos los que están al lado. Bueno, en el año 2022, esa cifra está ya por el orden de los $5.000. ¿Sí? Tú y yo hoy en día tenemos una deuda con alguien en el exterior
de $5.000 que debemos pagar. Eso es una cifra, pues si tú multiplicas el número de la población por esa cifra, te da ese monto que te estoy diciendo de 160 a 170 mil millones. ¿Cuál es el otro dato interesante? Por cada dólar que hay en el país, cada dólar que existe, nosotros tenemos una deuda de $8, una relación de 1:8. Un poco para que la gente se imagine cuál es la gravedad o la trascendencia que tienen estas estimaciones. Nosotros, por ejemplo, decimos que hoy en día, solo en juicios judiciales por concepto de retrasos, nosotros tenemos como 15.000 a 20.000 millones de dólares en instancias judiciales para cancelar, que son, después que te dan las sentencias, tienes que pagarlas porque si no vas a tener posiblemente embargos de tus exportaciones o de activos que puedas tener. Los activos nuestros en el exterior, incluyendo Cisco, deben estar aproximadamente en unos 20.000 millones de dólares. Si tú debes 160.000 millones, pues tienes un dolor de cabeza permanente. Esa es la cuantificación de ese monto. Ahora, este gobierno no solamente nos llevó la deuda, te repito, de unos 30.000 millones de dólares que había en el año 1999 hasta los 160, 170 mil millones que tenemos hoy en día, de los cuales, por cierto, el gobierno de Chávez pasó de 30.000 a unos 140.000, el resto lo puso Maduro. Pero Maduro ya estaba también dentro del gobierno de Chávez, por lo tanto, ambos son responsables de este incremento, que aproximadamente son como, te dije anteriormente, aproximadamente el 500% de la proporción del incremento que se ha dado en esos 20 años. Esa es una cifra sumamente alta, sumamente alta. Ahora, lo que te podría decir es, para respaldar esa deuda de los 160.000 millones de dólares, tú tienes 20.000 millones de dólares. Entonces, es muy difícil negociar. Por eso es que en el año 2017 el gobierno no le quedó más remedio que declarar una especie de morosidad, default, como dicen los especialistas. Bueno, porque no tenía las posibilidades de pagar. Te pongo un monto más o menos aproximado de compromiso que si uno divide las proporciones de la deuda, anualmente deberíamos estar pagando unos 4.000 a 5.000 millones de dólares. Bueno, eso es casi lo que te ingresa en términos netos por concepto petrolero. Es decir, no tienes posibilidades reales de pagar. Por eso es que la alternativa que le queda al gobierno, o se declaran default, que es un mecanismo financiero posible, pero que te trae unas consecuencias muy duras. ¿Qué significa que te declares en default? Bueno, cualquiera que deba algo y diga que no puede pagar, pues le van a poner una serie de condicionantes. Lo primero es que no vas a poder tener acceso al financiamiento internacional. Ese es el primer elemento. Segundo, tienes que reducir el gasto que tienes. ¿Dónde se reduce el gasto que se hace en divisa? En las importaciones de bienes y servicios, lo cual se traduce en una pérdida de la calidad de vida del venezolano, que no tiene productos que antes los podía obtener porque tenían unos montos importantes para cancelar sus obligaciones. Tú decías una cosa importante, en esos 20 años, el ingreso petrolero, como tú dices, se estima que llegó a $1 billón. Es decir, si alguien decía, bueno, pero si yo tengo $1 billón, ¿por qué me endeudé en esa proporción? Claro, es lo que uno no pareciera entiende, lógico. es lo que uno No no pareciera entiende, lógico. Dilio. O No sea, pareciera lógico. cómo es posible que teniendo la botija llena, nos endeudamos tan astronómicamente? O sea, cosas que no entran en la lógica, incluso hasta hogareña, porque en Bueno, el hogar se puede aplicar lo mismo. pero bueno, el mejor ejemplo de esa irracionalidad de gerencia pública la tienes en PDVSA. La deuda de PDVSA hoy en día debe estar alrededor de los 90.000 millones de dólares, ese es mi estimado. Es una cifra descomunal. Por eso que tú dices que, o la gente dice, bueno, PDVSA no puede producir más de $1 millón porque no tiene financiamiento. Y efectivamente, para reactivar la industria petrolera y ponerla a producir 2 millones, 3 millones de barriles, van a necesitar por lo menos 20.000 a 30.000 millones de dólares. Pero tú tienes una deuda de 90.000 millones y tienes unos activos que no superan los 20.000. Entonces, estás como atrapado en
en un nudo crítico allí que no te permite salir. Por eso que se declara en default desde el 2017. PDVSA tiene 25, si no me equivoco, 25 bonos, títulos emitidos por ella de deuda que no los está pagando. Y eso es un acumulado que se incrementa año a año y por eso, pues, este desastre que tiene. Ahora, tú dices, bueno, pero de alguna manera PDVSA genera año a año un importante efectivo. Te voy a poner el ejemplo quizás más reciente. El año pasado, la facturación de PDVSA representó alrededor de 25.000 millones de dólares. Ahora, no todo eso, por supuesto, puede ser utilizado para pagar sus obligaciones, porque eso tiene, de los 25.000 millones, pues tú descuentas los gastos operativos. Pero con todo lo que pueda implicar los gastos operativos, tú dices, bueno, con eso tú puedes pagar a lo mejor los 4.000 millones de intereses y de retrasos que tengas desde el punto de vista de las obligaciones que no cumplen. Ahora, eso no se da. ¿Por qué? Porque la gerencia de PDVSA se ha convertido en lo que tú decías, un hoyo negro, una caja negra donde nadie sabe que van los recursos. El año pasado, como todo el mundo sabe, se extraviaron 23.000 millones de dólares que nadie supo a dónde fueron a parar. Entonces, esa práctica de corrupción y de negligencia es lo que ha hecho que la deuda haya pasado de este monto a este monto. Y tú decías, ¿por qué si generaste $1 billón, por qué tú no hiciste lo que hicieron otros países, por ejemplo, los países nórdicos, que producían mucho menos cantidad de petróleo que nosotros? Sin embargo, parte de esos ingresos petroleros fueron reinvertidos en fondos para reactivar su economía. Y hoy en día son unos países bonantes con menos de un cuarto de lo que generó PDVSA en el mismo periodo de tiempo. Bueno, al punto hoy, quizás nosotros hoy en día tenemos una empresa petrolera que fue una de las principales petroleras del mundo, sin credibilidad a nivel internacional y prácticamente sin poder salir al mercado internacional por la cantidad de obligaciones que tiene pendientes, ¿no? Nosotros vivimos de pedir aplazamiento del, del cumplimiento de compromisos internacionales. Cada rato estamos diciendo que las sanciones, que, oye, que no tenemos comida, pero bueno, también hay que incluir allí la negligencia. Nosotros tenemos aproximadamente 8 años renegociando la deuda, desde el 2014, y todavía no hemos llegado a un acuerdo con nuestros acreedores para ver cómo se soluciona, porque tenemos de alguna forma la posibilidad de una política de financiamiento, poder resolver ese problema que tenemos aquí. Ahora, fíjate, yo recuerdo la crisis de la deuda externa argentina, por poner un ejemplo, y cómo al final los acreedores se tuvieron que sentar y bajar las expectativas y renegociar esa deuda externa porque era imposible cobrarla. Era Sí, imposible en términos reales, era imposible cobrarla. sí. Ahora, Nosotros no en podemos. este escenario, Nosotros no podemos, hoy en día, con la economía venezolana, en ese orden que te dije, de 50, 60.000 millones de PIB, tú no estás en condiciones de pagar 160.000, 170.000 millones. Eso es evidente. Por eso tienes que renegociar. ¿Qué fue lo que hizo la Argentina? La Argentina lo que hizo fue ir a los organismos de financiamiento internacional, fundamentalmente el Fondo Monetario, para obtener recursos. El problema que tienes es que este es un país con un grave problema de credibilidad institucional, de credibilidad política. O sea, los organismos internacionales dudan que si se da un crédito importante al país, ese crédito no sea manejado con transparencia. Y entonces, lejos de resolver el problema, lo que hace es incrementar el problema. Por eso hay tantas limitaciones al acceso al financiamiento internacional. Y si te vas a la banca privada, pues con mayor razón. Los banqueros privados internacionales no son José Gregorio Hernández ni Moquitas de la Caridad. Son gente que invierte un dinero para cobrar y por lo general a tasas que a veces no son las tasas que hay en el mercado en forma normal. Nuestro aval financiero en el mercado internacional está más allá de la clasificación C. O sea, nosotros vamos cada vez en retroceso porque, bueno, repito, esa credibilidad ha ido deteriorándose bueno, por los múltiples problemas, no solamente los problemas políticos, sino el manejo poco transparente y la seguridad jurídica que deben tener los inversionistas para poder hacer que su dinero venga al país y pueda cubrir esas necesidades que tienen. Yo soy de los que cree que efectivamente aquí no hay otra alternativa que renegociar con los acreedores.
buscar los mecanismos de negociación. Ahora, tú no puedes mm, hacer esto si desde el 2017 no quieres pagar los intereses, no quieres pagar las obligaciones normales que tiene un acreedor cuando va a cobrarle al deudor. Eso es una cosa elemental de la finanza. Entonces, bajo esas condiciones, difícilmente tú puedes acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, esa es la grave crisis que tenemos. En estos días alguien me comentaba el problema de las sanciones. Mira, sí, el problema de las sanciones pudiera afectar un poco lo que es el dinamismo de la economía, pero no puede ser esa la justificación, porque es que nosotros no estamos produciendo ni siquiera un tercio de lo que producíamos en el año 2000. Entonces, no es un problema de las sanciones, es un problema de la incapacidad de generar bienes y servicios para poder generar divisas. Y eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con sanciones, eso tiene que ver con el manejo de la economía, con el manejo de los recursos que tiene el país. Y si una industria como petróleo, como PDVSA, que es una industria que en cualquier parte del mundo produce ganancias, produce las pérdidas que tiene, pues bueno, por supuesto, nadie va a creer en tu, en tu capacidad de pagar un compromiso que tienes allí. Y por eso tienes las restricciones que tienes en el mercado internacional. Ahora bien, podemos decir que nos encontramos en el círculo vicioso más perverso. O sea, no podemos producir porque no tenemos capital, no tenemos capital porque no tenemos crédito externo y no podemos producir. O sea, ese es un círculo vicioso perverso. ¿Qué alternativas puede tener cualquier nuevo gobierno que pudiera tener Venezuela desde a partir del 2024 para salir de esto, de este círculo vicioso? Mira, en economía hay una ley, un principio, que los estados no quiebran en términos absolutos. O sea, el país siempre tiene tierras, el país siempre tiene recursos mineros, el país siempre tiene petróleo. O sea, siempre hay activos que tú puedes eh, colocar al servicio del aparato productivo para generar los recursos que necesitas. Entonces, bajo ese principio, tú puedes realmente generar una oferta de negociación con tus acreedores para que ellos flexibilicen, como tú dices, las exigencias, los plazos. Normalmente al acreedor le conviene que tú le pagues periódicamente, incluso mejor que le canceles el capital. Bueno, porque tienes una renta permanente. Y si la tasa de interés que te cobra es 2 o 3 veces la tasa del mercado normal, pues por supuesto yo prefiero tener ese título mm, activo para cobrar mis intereses que liquidar. Por lo tanto, siempre hay posibilidad. Nosotros siempre hemos estado bregando por ampliar los plazos de las obligaciones. Normalmente, por ejemplo, PDVSA, si no me falla la memoria, los bonos se han desplazado hasta el año 2037, creo que. O sea, dentro de unos cuantos años. Hemos ido estirando la arruga para poder cancelar algunas obligaciones. Claro, lo que te puedo decir es que con un peso tan grande de esa deuda, pues siempre es difícil y sobre todo si tú no estás produciendo. Te voy a poner el ejemplo del petróleo. Mira, con 1 millón de barriles, a duras penas, no lo hemos llegado a 1 millón de barriles. Hoy estamos produciendo aproximadamente 700.000 barriles diarios. Bueno, de esos 700.000 barriles diarios, tú tienes un compromiso con los chinos, que tienes una deuda allí y que te lo cobran cash. Apenas sacas un barril, una parte de ese barril va a ir al mercado chino por obligaciones contraídas. Esos son aproximadamente unos 250.000 o 300.000 barriles. Tienes unos compromisos regionales que no son menos de 100.000 barriles. Son 450, estamos hablando de 450, casi 500.000 barriles comprometidos. Tu margen de operatividad está en alrededor de 300.000 barriles. Ahora, el consumo interno te puede estar eh, consumiendo unos 150.000, 200.000 barriles, dependiendo el momento en que estás haciendo la oferta de combustible. Te queda un margen como de unos 100.000 barriles para tratar de ver cómo palías las necesidades y las obligaciones que tienes con crédito. Eso es una limitante grave, grave porque nunca vas a poder tener dinero para cubrir tus obligaciones. La única alternativa que tienes es
cómo hacer para que de ese 700.000 tú puedas ir a 1 millón o puedas ir a 1.500.000 barriles diarios que te permitan realmente hacerlo. No es cierto que no hayan salidas, por supuesto que hay salidas. Te repito, hay eh, empresas internacionales, hay bancos, hay organismos internacionales que cuando tú presentas un proyecto serio de financiamiento y te ven que lo puedes llevar a cabo, pues te pueden apoyar en el financiamiento para producir eso. Pero si tú no tienes eso, tienes una gerencia pública de muy baja calidad, pues eso hace que no puedas acceder a eso. Entonces, el problema no es la fuente de financiamiento internacional, el problema somos nosotros que no somos capaces de generar una oferta negociadora que sea creíble. Por eso tienes 8 años negociando, renegociando. Y pues las renegociaciones que se han dado se han ido, en vez de mejorar, ha ido cada vez más bien deteriorándose, porque bueno, el país optó por la salida, como dice, más fácil. Me voy, como dicen en el dominó, ¿no? Tiro las cartas sobre el dominó, lo tiro sobre la mesa y me paro. Esa no es una solución para los compromisos internacionales que son mucho más serios y que tienen muchos mecanismos para presionarte. Si nosotros no cumplimos esas obligaciones, cualquier tribunal internacional te puede confiscar cualquier barco que lleve productos tuyos. Eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque los enlaces de las empresas financieras son muy fuertes y son enlaces que se asocian a los gobiernos. Entonces, tú llegas con un barquito a Nueva York a vender 100.000 barriles diarios y puedes estar esperando 4 o 5 acreedores que te lo van a confiscar cuando lo entregues. Entonces, esa O situación no sea, puede resolverse de esa forma. estamos como el inquilino que se le esconde a la dueña de la casa. Más o menos. Ese es el O sea, buen ejemplo de eso. esa es la situación país. Venezuela ha tenido que recurrir a vías muy extrañas para poder vender su petróleo. Países que han incrementado la producción petrolera, pero uno sabe que ese petróleo es venezolano. Bueno, Dilio, la situación pues no deja de ser preocupante. Sin embargo, como tú bien dices, hay alternativas y el país tiene recursos, tiene potencial. O sea, tiene potencialidades. Ahora hay que poner esas potencialidades al servicio de una sana economía que por lo menos en este régimen no se ve. Vamos a ver Ya. si hay Alan, en el futuro mira, alguna Alan, alternativa. sí, una acotación muy, muy rápida. Si tú colocas en la cabeza de tu empresa petrolera al que fue ministro hasta hace unos días, que salió por irregularidad de estar en el examen, que era abogado, sin experiencia allí, y luego colocas un militar a dirigir esto, tampoco sin experiencia, pues no puedes esperar que esa gerencia sea productiva y eficaz. Lo más Claro. posible es que cuando vaya a hacer una negociación, entonces no tienes la experticia y no tienes la fuerza para poder decir, esta es una gerencia que me puede garantizar una inversión en ese país. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, te repito, eh, eh, mm, nombrar gente que haga esas negociaciones con capacidad, con experiencia, y Venezuela tiene ese talento humano. Tú acabas de decir algo importante. No solamente hay países que están diciendo que venden nuestro petróleo por debajo del mercado, ¿no? En el mundo oscuro del mercado petrolero, sino que además nosotros, mucho de nuestro talento humano que estaba en PDVSA ha sido puntal para que empresas petroleras en Colombia, en Canadá, en otras partes del mundo, pues, sean rentables y produzcan y estén haciendo un ejemplo de cómo se maneja una empresa petrolera. Nosotros hemos ido al revés. Y por eso, bueno, este problema que tenemos con eso. En definitiva, Alan, yo creo que es necesario que el gobierno asuma la renegociación de la deuda, que nombre gente que le garantice eso, esa negociación con credibilidad, porque bueno, tú no puedes correr el bulto siempre. O sea, el inquilino no puede todo el tiempo salir corriendo o esconderse. Pues llega un momento que tiene que salir, aunque sea a comprar la comida que va a digerir en el día. Entonces, un día tenemos que salir a comprar algo y ahí mismo pues, y 160.000 millones de dólares es una cifra bien, bien, bien respetable. Lo que tú puedes hacer como periodista es pagar tu deuda, que ahorita son $5.000. Entonces, bueno, págalo y ayuda a pagar esa deuda. Y quedar libre.
Bueno, muchas gracias, Dilio. Muy, No, vale, a muy, ti. muy justo esas expresiones que has tenido muy claras. Y esto nos permite pues tener una idea aproximada de nuestro tema y nuestra situación frente a la deuda externa. Muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No, gracias a ti, Ana. Saludos a toda tu gente allá.